Amigos, amigas, buenas tardes. Bienvenidos a Debates, programa que se transmite en vivo desde los estudios del canal universitario para todo el sur occidente colombiano. Este es Univalle TV. Gracias por estar con nosotros todos los miércoles de 6:30 a 7:30 p.m. Si usted tiene UNE, nos ve por análogo y digital, canal 84. Si tiene Claro, análogo 25, digital 104. Protelco, canal 80. Antena de aire, canales 25 y 79. Y este programa usted lo puede ver a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. Fácil, ingresa a YouTube, nos ubica como Debates Televisión y listo. Nos ubica las 24 horas del día. Y ved, con temas e invitados de mucha importancia. Buenas noches, bienvenida a Debates. Muy buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes compartiendo esta hora de mucho interés para nuestros televidentes y para todas las personas que nos siguen, como lo decías tú, a través de nuestras redes sociales. El día de hoy hablaremos de una enfermedad que nos preocupa a todos. Cuando la escuchamos parece que ya escucháramos otro sinónimo. Les estoy hablando del cáncer. Y cuando la escuchamos creemos que estamos hablando de muerte. Pero definitivamente hay muchos profesionales que están interesados en mejorar esta situación, en ver la enfermedad como una oportunidad también de aprender y como una alternativa de vida diferente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con el director de Hemato-Oncólogos, una institución de salud que tiene, además de investigación, de buenas noticias, también nos presenta o nos hace una invitación a el Congreso de Diagnóstico y Tratamiento Oportuno de Enfermedades Hematológicas y Oncológicas en nuestra ciudad de Santiago de Cali. Sin más preámbulos, entonces le presentamos al doctor Harold Suárez. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Ivette y Oscar, por invitarme a tan importante programa de ustedes. Y por supuesto, pues reiteramos lo que acaba de decir Ivette. El 28 de septiembre, que es un día viernes, vamos a tener el tercer Congreso de Diagnóstico y Tratamiento Oportuno de Enfermedades Hematológicas y Oncológicas año 2018. Como ustedes ven, es la tercera versión. Es un congreso donde hemato-oncólogos, en su responsabilidad social y en sus procesos de innovación, invita a todos los médicos, enfermeras, grupos paramédicos, personas que estén interesadas en lo que es el manejo del cáncer integral para que participen de este congreso. Este congreso es completamente, digamos, gratuito, pero tenemos que inscribirnos para nosotros, pues, asimismo tener un control y, pues, tener, digamos, el placer de atender a todas estas personas que nos van a acompañar. Bueno, doctor. Pero antes de hablar del Congreso, haremos de hemato-oncólogos. Listo. ¿Qué es hemato-oncólogos como institución? Bueno, mucha gente me pregunta eso o nos ha preguntado. Hemato viene de lo que se llama sangre, hematología, y oncólogos tiene que ver con todo lo que es el manejo del cáncer. Esta es una empresa, digamos, que fue creada por 4 socios visionarios hace ya 18 años. Estas personas, estos médicos, ellos veían que cuando nace la Ley 100, muchas veces en el manejo que han hecho muchas de las grandes instituciones que conocemos en el Valle del Cauca y el país, el paciente con cáncer llegaba, sí, se le brindaba una atención con mucha tecnología, mucho expertismo, pero el paciente se sentía muy solo, el paciente se perdía en ese mare magnum de tecnología y expertismo. Y hemato-oncólogos nace como una institución donde, primero que todo, lo más importante es el paciente. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos con ese paciente? Ese paciente lo vamos enrutando en procesos desde que va el diagnóstico, después todo lo que tiene que ver básicamente con el manejo del paciente, llámese cirugía, la terapia, la quimioterapia, el cuidado paliativo, todo lo que tiene que ver con las muestras de sus exámenes en general, y eso nos ha permitido, digamos, tener un calor humano diferente a otras instituciones. Lo que buscamos nosotros es que el paciente tenga una
interrelación con nosotros y por ende un seguimiento mucho más cercano con este paciente. Entonces, hemato-oncólogos, como su nombre lo dice, es una institución prestadora de servicios de salud que se caracteriza por atender pacientes con patologías de la sangre, benignas y malignas, y por supuesto todo lo que son los cánceres sólidos, ¿bien? Cualquier tipo de cáncer sólido que puede estar, digamos, desarrollarse en el ser humano. Ese proceso, ¿cuánto tiempo dura? Cuando llega el paciente, ¿cómo arrancan ustedes con el paciente cuando llega allí? Listo. Hay una entidad del Estado que se llama la cuenta de alto costo. La cuenta del alto costo precisamente nace en el pasado gobierno porque ellos veían precisamente que el paciente llegaba y en esos procesos que van desde el diagnóstico, el proceso de certificación de ese diagnóstico, la primera consulta con el médico especialista, el proceso terapéutico, ¿sí? Llámese quirúrgico o de quimioterapia, la parte paliativa, en muchos pacientes se lleva más de 120 días. Imagínense ustedes, en 120 días pueden ocurrir muchas cosas. Claro. Entonces, empezaron a establecerse unos indicadores de oportunidad de atención. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos unos indicadores que el paciente de primera vez, como mínimo, tiene que verse en 15 días, el paciente ya, digamos, crónico, tiene que verse en mínimo 20 días, y todo lo que es el proceso desde el diagnóstico hasta el tratamiento tiene que estar establecido en 30 días. Entonces, esos son indicadores, retos que nos hemos puesto nosotros, y la cuenta de alto costo habla que como mínimo en 90 días ya tiene que darse todo ese ciclo, esa ruta que algunas veces llamamos crítica a los pacientes para ser atendidos. Cuando llega una persona, ustedes le preguntan, o esa persona ya sabe que tiene cáncer, o allá le diagnostican, y ¿cómo es ese proceso cuando le dicen, vea, creemos que hay cáncer en su cuerpo? ¿Llega conociendo su situación o allá llega a saber si la tiene o no la tiene? Algunos pacientes, digamos, pueden llegar ya con su diagnóstico, otros simplemente porque, y perdone que diga esa palabra simplemente porque es compleja, ¿no? Porque ya han ido a un médico general o a un médico especialista de otra área y él ha detectado algo que no está funcionando bien en esa persona. Entonces, se envía con una impresión diagnóstica, así lo llamamos nosotros los médicos, una impresión diagnóstica donde dice, por ejemplo, se remite paciente con masa abdominal a estudio y con algunos exámenes. Entonces ya el grupo de especialistas de hemato-oncólogo, con un direccionamiento y todo esto, van, digamos, por ya su amplio espectro de conocimiento y todo esto, pues ya dicen, mire, usted muy posiblemente tiene esta patología, le voy a solicitar estos exámenes, me los trae y miramos esto. Entonces, muchos exámenes de imagenología, resonancias, tomografías, biopsias, etcétera, etcétera. Y ya, una vez el paciente, si llega diagnosticado o allí se le valida el diagnóstico, se enruta de acuerdo a la patología y de acuerdo a los hallazgos patológicos, cuál va a ser el manejo. Lamentablemente, en nuestra ciudad, en Colombia, solamente el 20% de los pacientes llegan en estadio temprano. El 80% de los pacientes llegan en estadio tardío. Y por eso es lo triste eso. ¿Por qué? Porque cuando el paciente llega en estado tardío, pues si bien se pueden hacer muchas cosas, ya como su nombre lo dice, pues ya la patología está muy avanzada, muy posiblemente haya hecho metástasis, y por eso todos vemos el cáncer como cáncer igual muerte. Pero no es así. Si el paciente llega en fase temprana, se puede hacer mucho. Y pues yo creo que de eso podemos hablar ahorita más adelante. Sí, esa era un poco mi siguiente pregunta, pensando en la introducción, y es que uno a veces le dicen esa palabra y todos nos asustamos. Pero, ¿cuáles son esos cáncer o tipo de cáncer que de alguna manera sí tienen esa oportunidad de hacer un chequeo preventivo, por decirlo algo, y al momento de detectarse, hacer un tratamiento oportuno? Por supuesto, mira, hay unos cánceres que, pues, definitivamente, como el cáncer de mama en las mujeres, es un cáncer que es, digamos, entre comillas, digo yo, prevenible en el sentido
de que ya todo está basado básicamente en los estilos de vida de la mujer y por supuesto en un elemento sencillo, que es el autoexamen. La mujer cuando está en su ducha con jabón, es muy sencillo ella hacerse el autoexamen. ¿Quién mejor que ella para detectar algún cambio anormal en sus senos? Entonces, si ella detecta una masa, si ella ve que, digamos, está con una secreción distinta a lo normal, si ella detecta que su piel está cambiando, que hay un cambio en la temperatura de su piel, etcétera, etcétera, si se palpa ganglios axilares, ella dice, pues esto no es correcto y voy a consultar al médico, ¿sí? Ese es un primer elemento. Y esto está muy relacionado con lo que está haciendo hematoncólogos desde hace 2 años, y es precisamente a través de estos congresos sensibilizar a los médicos generales, a las enfermeras, porque muchas veces los pacientes llegan con esta sintomatología, pero el médico por procesos de ver el paciente rápidamente, no tener en su mente la enfermedad como tal, deja pasar ese paciente que tiene el cáncer ahí latente y posteriormente nos llega el paciente en estadio tardío, que es ese 80%. Entonces, ese es un caso, un ejemplo del cáncer de mama, el autoexamen y ya, digamos, si es una mujer joven, existen unas ayudas diagnósticas como la ecografía mamaria y ya hay mujeres que tienen hijos, que ya tienen una vida sexual activa, que sobrepasan los 45, 50 años, es mandatorio ya la mamografía. Doctor, ese es un caso, el de cáncer de mama. La mujer también tiene otro cáncer que es, digamos que se puede hacer un control anual y es el de cervix. Perfecto. Ese es otro caso patético donde si la mujer que entra en actividad sexual activa se toma su citología vaginal, se hace pruebas para detectar el virus del papiloma humano, si la persona ha recibido desde niña su vacuna, digamos, para el virus del papiloma humano, e inclusive la mujer ya adulta también, este es otro elemento preventivo del cáncer de cuello uterino. Y así podríamos irnos con otras patologías, por ejemplo, el cáncer de colon, tanto para el hombre como para la mujer. Es mandatorio después de una edad, digamos, más o menos 30, 40 años, ya empezarse a hacer la colonoscopia, las endoscopias de vías digestivas, porque empiezan a aparecer unas masitas que se llaman pólipos, que inician como una simple masita pequeñita a nivel del tubo digestivo. Eso no produce ningún tipo de sintomatología inicialmente, pero esas masitas o esos pólipos van creciendo, después obstruyen la vía digestiva y de ahí ya se desarrolla el cáncer. Entonces muchas veces por no hacernos esos tipos de exámenes de tamizaje, ya posteriormente llegamos y que no le paramos bolas a ciertos signos y síntomas, pues podemos llegar a esto. Lo otro es, por ejemplo, el cáncer de pulmón o de vías aéreas. Lo ideal es no, digamos, exponernos al humo del tabaco o del cigarrillo. Eso está claramente demostrado. Tabaco, fumar, está correlacionado con el cáncer de pulmón. Entonces, si nosotros evitamos esto y si las personas que fuman utilizan zonas solamente para fumar, perfecto. Yo ahorita estuve fuera del país y me aterraba ver, por ejemplo, en Europa, cómo las personas fuman. Es una cosa impresionante y sobre todo las mujeres. Y per se, ellos tienen unos espacios para fumadores, pero pues el que pasa por allí pues aspira esa vaina. Y en los aeropuertos hay unos espacios para fumadores. Pero lo triste de esto es de que a pesar de que hay campañas educativas, la gente se sigue exponiendo a estos riesgos. Bueno, televidentes, muy interesante. Estamos hablando con el doctor Harold Suárez, gerente general de hematoncólogos, porque él nos está haciendo la invitación para el tercer Congreso de Diagnóstico y Tratamiento Oportuno de Enfermedades Hematológicas y Oncológicas 2018. Pero para ya adentrarnos en este tema, pues tenemos que conocer un poco de estas enfermedades que, como nos lo dice él, está en nuestras manos
poder hacer prevención y después en compañía de los especialistas. Pero hacemos una pausa para comerciales y como siempre les traemos la información de gases de... Amigos, amigas, debates todos los miércoles de 6:30 a 7:30 p.m. por aquí por Univalle TV para todo el suroccidente colombiano. Dialogando con el doctor Harold Suárez, gerente general de Hemato-Oncólogos de Occidente IBET. Bueno, doctor, estábamos hablando de, digamos, algunos cánceres que uno podría de manera decir que puede como prevenir, porque si lo detecta tempranamente, pues tiene mayor posibilidades de sanarse, ¿cierto? De controlarse o de sobrevivencia, que sería el término correcto. Pero ¿cuáles son esos que definitivamente son muy complejos y qué tipo de tratamientos también se les ofrecen? Sí, hay unos cánceres muy severos y uno de ellos es el melanoma. Y mira que el melanoma es algo, digamos que tiene su particularidad. Esos lunarcitos que uno a veces ve por ahí como quieticos y de pronto de un momento a otro empiezan a crecer y se exponen a roce, a ciertas abrasiones. Ese es uno de los cánceres más malignos que puede haber por toda la metástasis que produce y pues todo el daño que produce dentro del organismo. Ese es un ejemplo. Los cánceres cerebrales son también cánceres muy complejos, aunque hay unos cánceres primarios en otros órganos que pueden producir metástasis cerebral. Es decir, en general el cáncer es muy complejo, por eso es el terror, el temor que todos los humanos tenemos a esta enfermedad. Pero como tú lo decías y lo decía Oscar, lo más importante de todo esto, y yo siempre lo he hablado, y cuando tuve la oportunidad de ser secretario de salud, hacíamos mucho énfasis, es en la prevención. Y para la prevención también hay que tener en cuenta un elemento muy importante que son los estilos de vida. Si una persona, digamos, hace ejercicio al menos 30 minutos diariamente o una hora, eso es un factor protector para prevenir el cáncer. Otro elemento muy importante protector es la dieta alimentaria. Si nosotros consumimos verduras, una comida, digamos, muy rica en fibra, evitamos comer en lo que son alimentos preconcebidos como embutidos, carnes grasosas, todos estos elementos, también vamos a impactar mucho en prevenir cáncer. El otro elemento es el alcohol. Las personas que se exponen a consumir mucho alcohol también pueden predisponer a sufrir de cáncer. Entonces, los estilos de vida son importantísimos para ello. Y en el factor de la prevención de la salud, lo que veíamos ahora, las pruebas de tamizaje. Entonces, de acuerdo a la edad del individuo, llámese hombre o mujer, las pruebas de tamizaje que uno puede hacer, por ejemplo, en el hombre para el cáncer de próstata, el PSA, que es una prueba muy sencillita en sangre, y si tú te la haces desde los 40 años, pues cualquier cambio en el valor de esa prueba ya te va a poner en alerta de que posiblemente vas a desarrollar esta enfermedad. Otros factores importantes son los antecedentes familiares. Si tu madre, tus tías han sufrido de cáncer de mama, ojo con eso. Si tu padre o tu hermano han sufrido de cáncer de próstata, tener cuidado con esto, porque muy posiblemente tú lo vas a desarrollar. Entonces, si miramos, hay elementos que si la gente los conociera por educación, si tuviéramos estilos de vida saludables de alimentación desde el niño hasta el adulto, pues podríamos influenciar en la disminución del cáncer. Pero todavía pues nos falta mucho de esto. Hemos avanzado, pero pues lamentablemente tenemos. El otro factor determinante, y que ese es el castigo, yo diría, de la modernización, y es de que el hombre cada vez estamos durando más. Ya, por ejemplo, nosotros estamos llegando a un promedio de expectativa de vida de 77, 80 años. En Latinoamérica eso ya lo estamos viendo, ya nosotros estamos pareciéndonos en expectativa de vida a países desarrollados porque han mejorado nuestras condiciones, tanto económicas, de salud, etcétera. Y la tecnología nos ha ayudado a superar esta expectativa de vida y
entre más prolongamos nuestra existencia, más probabilidad de desarrollar cáncer y otras enfermedades. Entonces, lamentablemente, somos más longevos, pero nos exponemos más también a estas enfermedades. Doctor, ¿cualquier persona puede llegar a hematoncólogos y recibir este tipo de atención? Por supuesto, allá nosotros atendemos pacientes particulares, medicina prepagada, igualmente todo lo que son las EPS, entonces lo que es el régimen contributivo y régimen subsidiado también atendemos. Doctor, y el tema de acompañamiento, digamos, psicológico, porque como lo decíamos, siempre, yo creo que la carga que uno recibe al tener un diagnóstico de SA es muy grande, entonces seguramente con una actitud más optimista también eso puede llegar a favorecer en un tratamiento. Sí, eso que tú has dicho es supremamente importante. Por eso alguien una vez me preguntaba, ¿qué es experiencia por la vida? ¿Por qué esa propuesta de valor de ustedes de experiencia por la vida? Entonces yo le decía, bueno, la gente relaciona el cáncer con muerte. Entonces nosotros lo que buscamos humanamente es precisamente que cuando el paciente llegue a donde nosotros podamos darle un cambio distinto a ese entorno de muerte, de malignidad, de negativismo. Y allí entra una parte importante. Cuando al paciente se le comunica, y por lo general va con un acudiente que tiene una enfermedad de cáncer o tiene el cáncer, pues claro, esa persona inmediatamente entra en un negativismo, se desmorona, se me fue mi vida ya, ¿qué va a pasar con mis hijos, con mi compañera, con mi familia? Entonces nosotros inmediatamente ese paciente lo llevamos, lo pasamos a un psicólogo clínico especializado y este psicólogo inmediatamente hace una intervención en ese paciente. Igualmente, posteriormente, ya cuando el paciente acepta su enfermedad, ese paciente tiene una inducción y es de que el paciente pasa a una sala especial posteriormente programada donde nosotros tenemos una enfermera jefe que es el ícono, una persona bellísima que tenemos allá, que le llega al alma a estas personas, a las familias y las educa. Miren, ustedes tienen cáncer, pero no pensemos en muerte. El paso que vamos a seguir es esto, y les muestran todo lo que va a ser el manejo integral del paciente. Entonces ya el paciente como que entiende la situación. Y después lo que nosotros buscamos es cómo adherir al paciente a los tratamientos. Porque muchos pacientes empiezan, pero por los efectos secundarios de los medicamentos y las terapias que hay que hacer, la radiación, acuérdate que también existe la radioterapia, que es otro tratamiento especializado en el cáncer, y todos estos tratamientos producen efectos secundarios. Entonces el paciente puede abandonar el tratamiento y eso es gravísimo para él. Claro. Bien. Entonces todos esos elementos son importantes integralmente de manejarlos. Atentos, amigos televidentes, que después de estos comerciales venimos a hablar del tercer congreso, un evento muy importante organizado por hematoncólogos. Y Vida arranca con una invitación bien interesante. En Debates, programa que se transmite todos los miércoles de 6:30 a 7:30 p.m., tenemos como invitado al doctor Harold Suárez, gerente general de hematoncólogos de Occidente. Y Beth, entramos a hablar de un evento muy importante. Por supuesto, Oscar, y es el tercer congreso de diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades hematológicas y oncológicas 2018 que organiza Hematoncólogos. Es la tercera versión, doctor. ¿Ha sido continua? Sí, ya como lo dice allí, ya llevamos 3 años continuos en este trabajo tan importante y como te digo, es un elemento de responsabilidad social que tiene nuestra empresa. De hecho, nuestra empresa tiene un centro de investigación de hematoncólogos y esto va muy acorde a todos estos, digamos, procesos académicos que desarrollamos. Nosotros desarrollamos cada año 2 congresos. Un congreso especial que es el Breast Meeting, donde vienen invitados internacionales, donde se trata todo el tema del cáncer de mama. Y el otro es este congreso de diagnóstico y tratamiento, donde ya se maneja una serie de patologías que en el caso de este congreso que vamos a desarrollar el 28 de septiembre, día viernes, en el Hotel Dan Carton, que es completamente gratuito, pero que tiene que haber una preinscripción,
vamos a manejar temas como el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de cervix, vamos a manejar todo lo que es cáncer de pulmón, cáncer del adulto mayor, vamos a tocar temas hematológicos como la trombocitopenia inmune primaria, la anemia plástica, la hemoglobinura paroxística nocturna y bueno, una infinidad de temas muy importantes para poner al tanto a nuestros médicos, enfermeras, personal, digamos, médico que atiende tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas a nuestros pacientes. Eso es muy importante, además, como usted dice, eso hace parte de la responsabilidad social empresarial porque es gratis. ¿Cómo no aprovechar esta oportunidad de estar con expertos hablando de un tema que seguramente al sector salud le va a interesar? Por supuesto, es un gran esfuerzo que hacemos, pero para nosotros la importancia y como tú lo dices, la responsabilidad social es el retorno que estamos haciendo para que de verdad ese día todos los que vamos a asistir allí pensemos por un momento qué es el cáncer, cuál es el diagnóstico, cuáles son los tratamientos y quedemos muy sensibilizados a lo que son estas enfermedades. Porque como les decía al principio, muchos pacientes pasan por los médicos, pasan por las enfermeras y no detectamos el cáncer, su patología. No quiere decir que esto sea lo único, pero lo que sí vemos en Cali es que la tercera causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres, son los cánceres. El evento, ¿dónde se llevará a cabo, por favor, y a qué hora arranca? Sí, listo. Este evento se va a realizar en el Dan Carton. Hotel Dan Carton. El Hotel Dan Carton se inicia a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Es todo el día. Es un lugar supremamente, pues, Central. muy tranquilo, central, de muchos valores agregados. O sea que nos vamos a sentir muy cómodos, tanto las personas participantes como los conferencistas. Y qué rico, nos vamos a enriquecer con mucha información. ¿Quiénes están invitados como conferencistas, doctor Harold Pues Suárez? va toda la plana mayor de hematoncólogos. Nosotros en hematoncólogos tenemos más de 26 especialistas en todos los campos de la cirugía, la oncología, la hematología, la cirugía plástica reconstructiva, la patología. Y van a venir médicos invitados de otros departamentos e inclusive creo que viene personas internacionales también. Página, teléfono, doctor. Bueno, la página nuestra es www.hematoncólogos.com y se puede, para las inscripciones tenemos el teléfono 393-9628 y el PBX 524-5839, extensión 115 o la 105. Entonces allí estaremos muy atentos. Doctor, Es gratuito, pero hay que inscribirse. Sí, O sea, sí, que es hay que decir importante. a Es los gratuito. televidentes Sí, que nos claro. están hay escuchando. que recalcarlo. Es una oportunidad gratuita, pero previamente deben inscribirse porque si no, no pueden participar. Así que se tienen que inscribir en www.hematoncólogos.com. Y si quieren mayor información a los teléfonos que nos decía el doctor, 393-9628 o 524-5839, extensión 115 y 105. Por supuesto. Iván. Doctor, uno de los temas que van a tocar es cáncer del adulto mayor. ¿Cuál es ese cáncer? Pues mira, en el adulto mayor se pueden presentar muchos cánceres, leucemia se pueden presentar. Ah, no es uno específico, ¿no? No, Sí. no, no, Ah, ahí ya, se ya, pueden ya. presentar muchas patologías. Lo que pasa es que caracterizan el adulto mayor porque per se el adulto mayor requiere un manejo mucho más integral, de mayor acompañamiento, porque pues uno a medida que va envejeciendo, pues hay muchas partes del sistema de uno que pues ya no te podrían dar el soporte para el manejo y el tratamiento del paciente. Doctor, ¿leucemia puede darle al adulto mayor? Claro. Porque uno relaciona mucho la leucemia con los niños. Sí, sí, por supuesto, pero en los adultos también se expresa la leucemia. Hay varios tipos de leucemias y por ende unas que pues controlando el paciente dan un resultado muy positivo y otras que sí son agudas que en cuestión de 1 o 3 semanas el paciente puede fallecer. Las investigaciones, perdón, Ivette, ¿qué le iba a preguntar? No, lo que quería decir al doctor es por qué no se pueden, las personas de salud, no se pueden perder este congreso para darles ese valor agregado a nuestros televidentes. No, por supuesto. Entonces, ¿por qué queremos, digamos, que vaya muy direccionado al personal de salud?
porque precisamente estas son las personas que van a estar en el día a día frente al individuo, al paciente, y lo que queremos es despertar esa sensibilidad. De hecho, ustedes creo que como periodistas saben, Cali fue escogida entre más de 300 ciudades para desarrollar el CICICAN, que es, digamos, Ciudades contra el Cáncer, que eso está establecido por una congregación internacional, la UICC, que es una unidad internacional para el manejo del cáncer, y Cali fue escogida como la ciudad para desarrollar todo un programa de armar redes, la parte de prevención, capacitación, que a eso está al frente la Secretaría Municipal de Salud, y pues eso, digamos, le da mucha expectativa a nuestra ciudad para que como meta al 2025 hayamos reducido la enfermedad del cáncer casi en un 25%. Esa es la propuesta macro, el mega que tiene, digamos, la Secretaría de Salud, tanto municipal como departamental, puesto que Cali es una entidad, o es una ciudad, perdón, donde el cáncer pues viene en crecimiento grande, como lo decíamos, el cáncer de cervix, el cáncer de mama, el cáncer gástrico, el cáncer de colon. ¿Bien? Pero como dice usted, doctor, dos cosas importantes. Primera, prevención. Sí. Y la otra, óptima calidad de vida. Sí, excelente. Entonces, prevención, estilos de vida saludable, por supuesto, y ir al médico cuando sintamos algo diferente en nuestro cuerpo. Cualquier masa, cualquier cambio en nuestra piel, cualquier cambio en las costumbres, digamos, digestivas, en los procesos de orinar. Voy a hablar en términos pues parroquiales, nosotros los médicos hablamos de micciones, cuando damos del cuerpo, vómito, distensión abdominal, etcétera, etcétera, secreciones anormales. Ahí ya la cosa es de consulta, de alerta, exacto. Bueno, doctor Harold Suárez, pues ha sido un placer para nosotros tenerlo aquí, porque además no es la primera vez que nos acompaña. Usted ha estado recorriendo muchas entidades de salud, en la Cruz Roja, en el psiquiátrico, como secretario de salud. Pues sí, le cuento, Ivette, el doctor ha estado en nuestro programa de debates como secretario de salud, como gerente del hospital psiquiátrico, como director de la Cruz Roja Seccional Valle del Cauca y hoy como gerente general de hematoncólogos. ¿Qué experiencias ha adquirido en cada una de esas entidades? Cada entidad tiene, digamos, algo muy interesante, y pues el sector privado me ha enseñado pues situaciones muy importantes. Hablo de la Cruz Roja, hablo de hematoncólogos, y el sector público al cual pues me he dado, crecí y me entregué por casi 25 años, pues me enseñó mucho más. Entonces, esto es una combinación de sabores, de emociones, y por ende, yo lo que digo es simplemente en una sola palabra, y es querer servirle a la sociedad. Es decir, he estado siempre en el reto de ser gerente, y como gerente, desde que llegué casi al año social obligatorio, una vez termino yo el año social obligatorio, al siguiente año empiezo yo como gerente de una institución muy pequeña en un municipio del Valle del Cauca, y de ahí en adelante... ¿Cuál, doctor? Restrepo Valle. Entonces, allá en Restrepo di 9 años de mi vida a esa comunidad. De hecho, cuando ellos me propusieron ser el alcalde y todos los partidos políticos se unieron, o sea que yo con un solo voto sería el alcalde, yo le dije, no, mire, yo nací para servir de otra manera, yo lo político lo respeto, y yo soy un técnico, y de hecho toda la vida he sido un técnico, y eso es lo que me ha diferenciado. Pero como te digo, yo de estos dos elementos, lo público y lo privado, lo que puedo sacar como experiencia es que he logrado servirle a la comunidad. ¿Qué proyectos hay actualmente en hematoncólogos? Tenemos muchos proyectos desde el punto de vista de la investigación, proyectos de crecimiento, proyectos de servucción, en fin. Explíquenos esa palabra, doctor, que ahí sí no la entendí. Servucción es una palabra que habla sobre cómo prestar los servicios. Entonces, uno de los elementos importantes de innovación es eso,
¿Qué es la servucción? Muchas veces, por más que nosotros queremos mejorar la prestación de los servicios, los procesos, digamos, a veces se pueden trabar por elementos administrativos, tanto problemática con el asegurador, con el ente territorial, etcétera, que pueden ver afectada esa situación. Pero la idea es buscar lo mejor para garantizar calidad y, por supuesto, mejorar las condiciones de salud de los pacientes. Y es que hay que hablar de pacientes, no de usuarios, ¿no? Sí, sí, por favor. De paciente y no de usuario. Doctor, finalmente, por favor, brevemente reitere la invitación al Congreso, que es gratis. Bueno, el 28 de septiembre estaremos en el Hotel Dan Carton con el tercer Congreso de Diagnóstico y Tratamiento Oportuno de todo lo que son las enfermedades hematológicas y oncológicas año 2018. Estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es un evento completamente gratuito donde el único requisito es inscribirnos para poder nosotros tener el gusto de presentarles este congreso. Va dirigido al personal de salud y por ende lo que queremos generar es conciencia, sensibilidad para que la atención en salud, el diagnóstico y por supuesto el tratamiento de estos pacientes mejoren significativamente. ¿Dónde nos inscribimos? Nos podemos inscribir básicamente llamando a los teléfonos de hematoncólogos. Hay un teléfono en especial, el 393-9628, o al PBX al 524-5839, extensión 115 o 105. Doctor Harold Suárez, gerente general de Hematoncólogos de Occidente, muy amable, muchos éxitos y por aquí siempre será bienvenido. Muchas gracias, Oscar Ibe, por esta invitación y pues por Hematoncólogos a sus órdenes. Muchas gracias. Amigos y amigas.